millón de años antes del principio ya existía. Es una palabra que denota tiempo y espacio en la eternidad. Está diciendo en la eternidad Jesús ya existía. Jesús tiene, esta palabra tiene preexistencia. Y nos dice que en el 2, en el 3, todas las cosas por Él fueron creadas, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este Jesús, esta palabra tiene poder creativo. Juan está, cuando comienza aquí, dice, en el principio era el verbo. ¿De qué se acuerdan cuando dice en el principio era el verbo? ¿Alguien le suena algo, otra parte de la Biblia donde hayamos leído eso? El verbo es acción. Sí, pero también Génesis 1:1, esto tiene ecos de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan nos está diciendo que Jesús es Dios, que Él creó los cielos y la tierra. Este Jesús tiene existencia propia en sí mismo. Ahora síganme, bueno, una cosita más, que cuando dice que era el principio era el verbo, y otras versiones lo traducen, en inglés lo traducen palabra, literalmente. ¿Quién ha leído? Esto es mi propia opinión, pero cuando está leyendo Ezequiel, o está leyendo Isaías, y dice, la palabra de Jehová vino al profeta. Wow, no nos dice cómo vino, no nos dice si vino en sueños, si vino un ángel, nada más dice la palabra de Jehová. Digo yo, nos estará diciendo, porque vemos el ángel de Jehová a través de todo el Antiguo Testamento, y sabemos que el ángel de Jehová es Dios, pero en esas ocasiones que la palabra de Jehová vino al profeta. ¿Sería que nos está diciendo Jesús vino al profeta? O el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, obviamente somos trinitarios, creemos en un Dios trino, no solo en uno. Sería la palabra de Jehová. Eso nada más, a mí se me hizo muy interesante, nunca lo había pensado hasta ahora. Pero vamos al 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solo estaba en la eternidad, tomó cuerpo para venir a hacer todas estas cosas, todas estas señales que hemos estado estudiando y seguimos estudiando, para que viéramos su gloria como el unigénito del Padre. Esta palabra unigénito no quiere decir uno de muchos o el único que tienen esas dos parejas. La palabra es monoganeis. Como mono, todos sabemos quiere decir uno. Geneis, del genes. Un solo gene, único, no hay otro como él. Especial, no se puede repetir. Es una referencia, diría yo, a como en el Antiguo Testamento vemos que Jesús, se habla de Dios como el Dios 3 veces santo. Jesús es 3 veces santo, no hay otro gene como Él. Es completamente diferente a la creación, separada por una infinidad de la creación. Y esto es importante que se aprendan eso, les diré por qué. Porque hay gente que cuando oye el término unigénito, piensa en una pareja, piensa que tuvieron relaciones y tuvieron un niño. Tenemos que poder explicarles que no está hablando de eso, está hablando de uno que es separado completamente de su creación en una infinidad. Ahora vamos al 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este Hijo, cuando dice que está en el seno del Padre, esta es una frase muy íntima. Si yo abrazo a una persona, es un hecho muy íntimo. No me ando abrazando con cualquier persona, especialmente si lo traigo a mi pecho, a mi seno. Es algo que solo se hace entre personas que se aman, que se quieren, que tienen una relación. Aparte no se hace, entonces no vaya a abrazar a cualquier persona, no se hace. Dice que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es Él? Jesús le ha dado a conocer. Esto es muy importante. Esta palabra dado a conocer es la palabra exégesis. Él lo ha desmenuzado y les ha explicado quién es el Padre. Él es el que nos da toda la información que tenemos del Padre. La idea es esta, cuando
alguien predica o va a una representación o algo, va al texto y lee el texto y saca del texto. No le mete al texto. Meterle al texto sería exégesis. Jesús hizo un exégesis. Sacó del Padre para hacerlo conocer a nosotros, para darnos a conocer de su carácter, de su misericordia, de su bondad. Dice en Romanos 3 que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Y todo esto es conocido a través de lo que Jesús, del trabajo de Jesús, de lo que Él ha hecho. Estas señales son para que creamos y veamos su gloria. Ok. Ya repasamos las 4 señales, pero ¿qué dicen estas señales de Jesús? Estas son cosas que solo Dios puede hacer. Vamos a Juan 2:11. De la vuelta a la página. Y dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria. Esto quiere decir que vieron su naturaleza divina, tuvieron una manifestación de la presencia de Dios, como Juan ya nos dijo, que Jesús lo ha dado a conocer. Y estas señales son las que dan a conocer quién es Jesús, que Jesús es Dios. Y tienen propósito. Los propósitos son que sus discípulos creyeron en él. Y nosotros creímos en él también por las mismas señales que se hicieron hace más de 2000 años. Y todos los del futuro que van a creer en él por estas mismas señales. Ahora vamos a Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Hizo Juan algunos milagros? No, Juan no hizo ni un milagro. Juan predicó el arrepentimiento, pero no hizo ni un milagro. Y Juan es el mayor de los hombres nacidos de las mujeres. Y Jesús dice que él tiene mayor testimonio que el de Juan. Vamos a ver cuál es este testimonio. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Las obras que Dios le dio a hacer a Jesús dan testimonio que el Padre lo ha enviado. Eso dan testimonio que Él es Dios, porque las obras que hace Dios solo las puede hacer Él. Nadie más las puede hacer. Esto está confirmando que Jesús es Dios. Las señales que apuntan a Jesús, sus milagros, son de bendición a los que se salvan, pero de maldición a los que se pierden. Vamos a Mateo 11:20. Cuando lo tengan, me dan un amén. Yo, ¿sabes? Estoy en Marcos, Mateo 11. Dame un segundo que no puedo dar mi amén todavía. Ok, ahora sí puedo dar amén. Gloria a Dios. Ok. Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy.
Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Los milagros tienen doble propósito. Bendición para aquellos que se salvan y aceptan y reconocen a través del trabajo del Espíritu Santo qué es lo que están viendo, y maldición para aquellos que no. Y es serio todo esto, porque el Señor Jesucristo aquí dice esto de ay, esto no es nada más es un clamar, es en el estilo del Antiguo Testamento de los oráculos de juicio que daban los profetas. Esto es serio. Vieron los milagros y no se arrepintieron. Pero hay veces que todos tendremos dudas. Eso es normal. En Lucas 7:20 nos habla de que vinieron los discípulos de Juan. Y dice, hey, Juan nos dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Eres el que habíamos de venir o esperaremos otro? Y Jesús, ¿a qué lo refiere? A su trabajo milagroso, a sus obras. Porque estas cosas, estas señales que apuntan a Jesús, nadie más las puede hacer. Juan 14:11 dice, sus discípulos no entendían su unidad con el Padre. Jesús les dice, creedme por las mismas obras. Estas son obras que solo Dios el Padre que solo Dios Padre. Juan 14:11. Que esas son obras que solo Dios el Padre y Jesús pueden hacer, porque Él también es Dios. Now, Jesús pudo haber hecho muchas señales. Jesús es Dios y Jesús tiene todo el poder del mundo, y pudo haber llegado y haber levantado el templo que flotara como en las películas. Han visto que hacen que levanten los edificios. Jesús podía. Pudo haber volado súper rápido, levitado, para que la gente lo viera y se convirtieran a Él. Pero dejar a la gente con la boca abierta. Pero todas estas cosas no hubieran servido de nada. De por sí había una tradición. Se me hace muy interesante que el Satanás en su tentación lo lleva al pináculo del templo. Él dice, aviéntate. A sus ángeles mandará que guarden tu pie. Había una tradición de los judíos que el Mesías iba a venir, se iba a parar en el tabernáculo, se iba a aventar y nada le iba a pasar. Yo creo que el diablo estaba conociendo de estas tradiciones y así quería engañar a la gente. Pero no es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera hecho todas esas cosas para satisfacerlos, vemos que lo hubieran agarrado de payaso. Pues en Lucas 23, Pilato se alegra porque lo vio y dice, he escuchado que hace milagros, y hazme un milagro. Lo quería poner de payaso. Jesús no es payaso de nadie. Todas las señales que él hizo tenían un propósito para mostrar su deidad. Jesús escogió hacer señales que demostrasen su compasión divina, haciendo milagros que suplieren una necesidad. Sanó a los enfermos, levantó a los muertos, echó fuera demonios. Aún las señales creativas, sus milagros que hizo, no fueron en forma de shows sensacionales. Vemos que cuando hizo el agua en vino, llenen los tanques, llévenlos. Sin nada de fanfare, sin nada de que mírenme, aquí estoy. Porque yo he visto este milagro de los profetas de este día que lo quieren hacer, hacen un gran show, la gente tocando atrás, y bien se nota cuando paran el video que le está echando Kool-Aid para que el agua se ponga roja. Falsos milagros. Vayan, llévenlo al maestral. No sabemos ni cuándo se convirtió, si cuando lo echaron o cuando lo llevaron en el camino. Sin show. Dios no necesita show. El hijo del oficial del rey, la segunda señal. Ve, tu hijo vive. Solo dio su palabra. Muchas veces andamos buscando show. Gracias a Dios he encontrado en la iglesia que aquí no se anda buscando show. Aquí se enseña la palabra de Dios. Y ese debe ser el pueblo santo de Dios, que desee, no como recién nacidos, dice Pablo, la leche, pero que no se queden con la leche, porque en Hebreos los reprenden, que coman comida sólida también,
Todos vamos a comenzar con leche, pero tiene que llegar el punto que comamos comida sólida. No nos podemos quedar ahí ni andar buscando show para satisfacer nuestra carne. En las bodas de Caná suple una necesidad para los invitados. Se habían quedado sin chupe, y es importante tener chupe en una boda. Y también hubiera sido una desgracia inmensa para la familia quedarse sin vino. Esta gente pudiera haber sido hasta demandada por no tener vino, el matrimonio quebrarse ahí, o hubiera sido una desgracia. Y Dios suple una necesidad para que este matrimonio no tenga que romperse porque no tenían dinero, los demandaron, porque esto era grave. Esto era grave, por eso actuó el Señor Jesucristo y da su bendición sobre el matrimonio. Pero no pone show. No anda buscando que lo miren. ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están todos? Que me vea la novia. No suplieron una necesidad. Evita. Ahora lo siguiente. En la alimentación de los 5,000. Esta señal, es que es la que nos toca hoy. Esta señal, aparte de la resurrección, es la única que está documentada en los 4 evangelios. No hay otra. Esto demuestra su importancia. Solo la resurrección y esta señal está documentada en los 4. Es importante. ¿Por qué lo hizo el Espíritu Santo así? Porque quiere que se le ponga cuidado. Todo lo demás también, pero lo está repitiendo 4 veces. Es súper importante. Numéricamente es el milagro que afectó a más gente. Se dice en todas nuestras Biblias arriba la alimentación de los 5,000, pero 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Depende a qué comentario esté leyendo. Estamos hablando, dicen unos de 15,000 a 20, de 15,000 a 20,000, y otros dicen que de 25 a 30,000 personas. Es una gran manada de gente. Eso es, solo cuentan los hombres, un ejército de 5,000. Creo que una legión de ejército de los soldados romanos, creo que era 1,000. Habían 5 legiones aquí, solo de hombres. Este número se nos da, yo creo, para que pueda, yo creo, sí, depende de los comentaristas, como les dije, entonces yo creo que estamos hablando, me va a quedar con un número personal de unos 15,000. Para mí sería unos 15,000. ¿Qué es? ¿Alguien ha ido a un estadio de 20,000 que llene los 20,000? Creo que sería el Home Depot llenaba los 20,000. Y es grande, es un número inmenso de gente que se ve. Cuesta salir. Esto está, ¿para qué? Toda afirmación tiene un significado, tiene un propósito. Es para mostrarnos la imposibilidad de lo que se va a llevar a cabo. Ok. Ahora vamos, Juan 6:1. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Cuando dice que le seguía gran multitud, acabamos de 15 a 30 en el desierto, y está Dios ahí con ellos. Me trae recuerdos del éxodo, de la salida, de la gran multitud que salió al desierto, que iban siguiendo la voluntad de Dios. Pero allá eran más de 600,000, creo que contaron hombres, más los niños y las mujeres, que como 1,000,000 de personas que salieron de Egipto. Entonces, hay una correlación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay como las mismas imágenes. Dios en el desierto con una manada, guiando a la manada. Pero vamos a explicar. Dice que después de esto no quiere decir necesariamente exactamente después de los eventos del capítulo 5, sino quiere decir después de los eventos del capítulo 5. Depende de 6 meses a un año. Depende, en el capítulo 5 se menciona una fiesta de los judíos, pero no se nos dice qué fiesta es. Pero en el 6 sí se nos dice que es la fiesta de los tabernáculos. Si es la misma fiesta, estamos hablando de un año. En el capítulo 6 es la fiesta de la Pascua.
Si estamos hablando de la Pascua en el 6 y de la Pascua en el 5, estamos hablando de un año. Si es la fiesta de los tabernáculos, estamos hablando de 6 meses de diferencia. Un tiempo después pasó esto. Se nos dice que voy a usar los cuatro pasajes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan para dar una mejor idea de lo que estamos viendo. En Marcos 6, 29 se nos dice que Juan acaba de morir. Los discípulos también vuelven de su misión en Marcos 6:30. Jesús también enseñaba. Juan acaba de morir, él mandó a sus discípulos a enseñar, pero él no se quedó a descansar. Él siguió trabajando. Como su Padre que está en los cielos dice, trabaja, yo también trabajo. Jesús nos da el ejemplo. No podemos nada más mandar, vayan ustedes y evangelicen. Todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que trabajar como un solo cuerpo. En Marcos 6:31 nos dice, Él les dijo, venid vosotros, aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Jesús tiene compasión de sus discípulos, han ido a las aldeas, a las ciudades, han estado trabajando duro, no fueron a la playa a pasar un buen tiempo, estaban trabajando. Y Jesús tiene compasión de ellos. Y Él también, en su humanidad, se cansaba y tenía que descansar. Y dice, vamos y descansemos un poco. Pero para este tiempo, la fama de Jesús ya era grande. Esta gente no buscaba a Jesús porque tenía motivos, porque se había arrepentido de sus pecados. Esta gente no buscaba a Jesús porque tenían fe en Jesús o por amor genuino en Jesús. Esta gente buscaba los beneficios físicos, no los espirituales. ¿Qué puedo sacarle a Jesús? Y usted mira, ¿cómo puede decir eso? Y eso no está en el texto, en lo que acabamos de leer. Pero yo ya leí adelante, supongo que ustedes también ya han leído adelante lo que sigue. Por eso es que sabemos esto. Ignorando por completo las señales que claramente apuntan que Jesús es Dios. Esto pasa en todas las iglesias. Hay gente, yo conocí a gente muy cercana de mí, no muy cercanas, pero en la iglesia los conocí por mucho tiempo. Un día dejaron de llegar. Les pregunté la próxima vez que los vi, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vienen a la iglesia? Y me dijo, con una cara muy seria, muy en serio, sin ningún problema, me dice, se murió mi abuelita, me dice. Le pedimos al pastor que nos diera dinero, solo nos dieron $200. Nosotros hemos sido miembros aquí por más de 10 años y hemos dado diezmos por más de 10 años. No es un banco. Aquí no es un banco terrenal. Aquí no venimos a ver qué le podemos sacar a Jesús. Ya Jesús nos dio todo el perdón de nuestros pecados. Sí tenemos que apoyar financieramente, eso es bíblico 100% en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero dice Jesús que estamos ahorrando en el cielo, no aquí. Dice el verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Los montes son el escenario de muchos eventos importantes en la vida de Cristo. Parte de la tentación es en un monte, Mateo 4:8. El sermón del monte es en un monte, Mateo 5:8. Escoge a los 12 apóstoles en Marcos 3:13 en un monte. Sanó a muchos en un monte, Mateo 15:29. Esto me trae imágenes a mí de Salmos 24:3, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Los montes son importantes en la vida del Señor Jesucristo. No es que sea nada como lo tienen unos brujos que se van a los montes. No. Dios se reveló en un monte. Dios se nos dice que hace su morada en un monte. Todo eso es típico del Antiguo Testamento para que entiendan otra vez que esta señal que Jesús es Dios, tiene propósito, ¿cómo se dice? Tipología.
la transfiguración es una señal que Jesús de su deidad también la hizo en un monte. El discurso de los olivos, Mateo 24, la señal, diría una de las más grandes que él hizo, aparte de su resurrección, es que es la señal que él es profeta, el profeta de profetas, dando a entender 40 años de lo que iba a pasar en Jerusalén, que les deja su casa desolada, hablando de qué, del templo, y no va a quedar ni una piedra sobre piedra de este templo, y eso era una imposibilidad. Estas eran piedras de creo que más de 1.000.000 de libras. Es inmenso el templo y no quedó piedra sobre piedra que ahora pudiera ver. El muro de los lamentos no tiene que ver con el templo. Él da su señal profética de que Él es Dios, y pasó 40 años después. Su reunión con los discípulos después de su resurrección, Mateo 28, y sus instrucciones para las generaciones de ir a las naciones y hacer discípulos de las naciones. Eso no se ha visto todavía. Las naciones no han sido discipuladas, no han sido bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está por verse en el futuro. Y en un monte su ascensión, una señal, le levantó hacia el cielo, a sentarse a la diestra del Padre. Una señal, la señal más atestada en el Nuevo Testamento, porque está en el Antiguo Testamento, creo que es la que más se repite en el Nuevo Testamento, que se va a levantar y va a estar a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vieron los tronos en Daniel 7, se pusieron tronos, y se sentó y se le dio gloria, honra, poder, majestad, y toda lengua, toda nación le dio gloria y honra. Y ahora el Nuevo Testamento nos dice vez tras vez tras vez que Él está sentado en su trono a la diestra del Padre. Esta señal que nos dice que Él es Dios. Vamos al 6:4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús es el verdadero Cordero de Dios. Cuando Juan lo ve y viene y va a ser bautizado, dice: he aquí el Cordero de Dios. Esto es importante porque en Juan estamos hablando, creo que si no me equivoco, de los últimos días del ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra. Y está celebrando la Pascua, una de las últimas o la última que celebra. Y Él es la verdadera Pascua, el Cordero de Dios. El que va a pasar el ángel de Jehová y no nos va a matar, nos va a tener misericordia, como tuvo misericordia de aquellos que pusieron la sangre en los dinteles de la puerta del ángel de Jehová. Juzgó a los demás, a los egipcios, pero sobre sus hijos tuvo misericordia. Había en este momento mucha gente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la Pascua y venían de todas las partes del imperio a celebrar la Pascua, como dice en el Antiguo Testamento. Había también un fervor mesiánico. ¿Por qué? Los 490 años de Daniel estaban a punto de cumplirse. Había muchos mesías. Jesús no era el único que estaba diciendo que era mesías, pero Jesús era el único que tenía las pruebas que Dios le dio para mostrar que Él era el Mesías. 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. En Juan 1:48 podemos ver la omnisciencia del Señor Jesucristo. Él no necesita, en Juan 2:23 también, y a través de todo Juan hay muchos versículos de su omnisciencia. Por ejemplo, con el hijo del noble, del rey, solo vio su palabra, no tuvo que estar ahí. Una persona que no tiene que estar ahí y da su palabra, tiene omnisciencia y tiene todo el poder. Esta persona es Dios. Pero no solo estaban ahí, llegaron a la montaña y se sentaron. Si vemos las otras 4 versiones, vemos que dice que Jesús, sus discípulos, se suben al barco y comienzan a cruzar el mar de Galilea. Y dice que la gente
se fue caminando, rodeando el mar de Galilea, y cuando llegaron al otro lado, Jesús y sus discípulos, ya estaba la multitud ahí. Esta gente caminó alrededor de un mar para llegar donde Jesús. Esta gente iba cansada. Esta gente no preparó bien. Dice que mientras estaban ahí, en Mateo 14, sanó a los enfermos. Pero estas señales de sanar a los enfermos no son nada más así a lo loco. No. Vamos a Mateo 8:14 para que veamos qué quiere, por qué Jesús sanó tanto enfermo. Mateo 8:14, cuando lo tengan, me dan un amén. Ok, gloria a Dios. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Por estos que dicen que Pedro lo negó 3 veces porque le sanó la suegra. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servían. Otra vez, nada de sensacional, nada de show, nada que déjame quito el manto y te lo aviento y toquen la batería, súbanle, nada de esas locuras. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. En el tiempo de Jesús hubo un gran número de endemoniados. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con su palabra, sal fuera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sí, Dios hace milagros. Dios puede sanar a quien Él quiera. Yo he escuchado milagros de una persona de un hermano en Cristo que pelea en contra los abortos. Y a su esposa le dijeron que el niño que tenía en su vientre, estaba embarazada, era una bola de carne y lo tenía que abortar, y tenían un montón de ultrasonidos. Y él, como una persona que cree que tiene vida, que Dios lo mandó así, va a matar a esa persona. No, yo confío en el Señor, estoy orando que aunque nazca, si nace una bolita de carne, lo voy a querer. Y normalmente esa gente, si pasa, se mueren rápido, no sobreviven. Pero él confió en el Señor y Dios todavía está haciendo milagros, y ese niño nació 100% sin ningún problema. Wow, ¿qué hubiera pasado si este hombre se viera en ese momento? Ok, la tecnología me dice que es una bolita de sangre, lo matan. Y este hombre tiene biles en muchos estados peleando en contra del aborto. ¿Cómo hubiera quedado su testimonio? Hubiera fallado, se hubieran burlado de él. Mataste, porque él dice que no se deben matar nada. Es la vida del muchacho y así lo mandó Dios y así lo vamos a querer. Yo creo que Dios sana, pero Dios no está... la preocupación grande de Dios no es nuestra salud física, es nuestra salud del alma. ¿Cómo está nuestra alma? Aunque Dios nos sane 1000 veces, nos vamos a morir y vamos a terminar siendo comida de gusanos, pero nuestras almas viven para siempre. Y si nuestras almas siguen muertas en pecados y transgresiones, vamos a estar lejos de la presencia de Dios. Estos milagros, los sanó. ¿Para qué? Este es Dios, para que se cumpliese la profecía. Les habla del reino de Dios. No solo está ahí, los está sanando, les está satisfaciendo una necesidad física de su sanidad, pero también les satisface una necesidad espiritual. Les habla del reino de Dios en Lucas 9:11. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, nos dice en Marcos 6:34. En Números 27:7, Moisés, Dios le dice que suba al monte porque ya sus días van a acabar. Y le dice, Moisés le ruega a Dios en una oración, le dice, pon un hombre que salga y entre ellos, que los dirija, porque parecen ovejas sin pastor. ¿Y qué vemos en Hebreos? Hebreos nos dice que Jesús mayor que Moisés, porque Moisés era
arquetipo de Jesús. ¿Y qué vemos ahora aquí? Dios pone a Josué antes de entrar a la conquista para guiar a ese pueblo, para que no sean ovejas perdidas. El Señor Jesucristo es el Josué mayor. De por sí la palabra Jesús y Josué es la misma en hebreo. Yeshua es la misma, ya lo investigué, se pronuncia, es la misma palabra, Yahshua. Jesús el mayor, Josué que está a punto de conquistar, pero no una tierra, el universo entero en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Esa señal para limpiarnos de nuestros pecados, para darnos paz con Dios. Vio una gran multitud y tuvo compasión. El Señor Jesús conocía los motivos superficiales de por qué esta gente le seguía. Pero por su abundante misericordia satisfació las necesidades de la gente. En Marcos 6:35 y Lucas 9:12 nos dice que ya era tarde, el día se acababa. En Mateo 14:15 nos dice que el lugar era desierto. Todo esto tiene un significado. Esto es para mostrar la imposibilidad de lo que se va a pasar. La hora era pasada. Los discípulos le dicen en Mateo 14, despide a la multitud, que vayan por las aldeas y compren de comer. A mí me suena que los discípulos están desesperados, ven que ya es tarde. Hay una multitud de mínimo 15,000 personas, no tienen agua, no tienen comida. Están cansados, caminaron todo el mar. ¿Qué va a hacer esta gente? Aquí se va a desmayar. Jesús le pregunta a Felipe, no sé por qué a Felipe, pero con Felipe la agarró aquí. Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta está diseñada para articular la imposibilidad de que no se podía comprar tanto pan. No era posible. Si tuviéramos el dinero, estamos en el desierto. ¿Dónde compramos el pan? No, ¿a dónde? No hay manera de comprar pan aunque tuviéramos el dinero. Y si hubiese pan, no tenemos dinero. Pero esto dice claramente, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Estaba probando la fe de sus discípulos. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era un día de trabajo, nos dice Mateo 20, verso 2. 200 denarios sería como 8 meses de trabajo. Esto es para mostrar la imposibilidad. Muchas veces, cuando vemos el problema, la imposibilidad de las cosas nos ciega. No podemos ver lo que Dios puede hacer. Se nos olvida todo lo que hemos leído en la Biblia. Dice Felipe, aunque encontremos el pan, ¿de dónde el dinero? Y al revés, no es posible, solo Dios podría hacer algo aquí. Felipe ya había presenciado muchos de los milagros de Jesús. Felipe, estoy seguro que sabía de la provisión milagrosa de la comida en el Antiguo Testamento por Dios, los 40 años que les dio maná en el desierto. En Primera de Reyes 17, la viuda de Zebreta, 3 años y medio de comida, no se le acababa a la mujer. Pero en vez de poner su vista en Jesús, su mente comenzó a funcionar como una caja registradora, pensando en la cantidad de dinero necesario para que esta gente comiese un bocado. Felipe ya había presenciado las otras 3 señales. Siempre se nos olvida. Por eso es necesario recongregarnos y venir y repetirle el evangelio, aunque la gente sea creyente, el evangelio se le tiene que repetir y porque es necesario. Se nos olvida. Vivimos en una carne que desea hacer lo contrario de lo que la Biblia enseña. Él les dijo, en Marcos 6:38, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo le dijeron 5 y 2 peces. Id y vedlo. A mí me suena como una investigación para que no quede duda de que ahí no había pan, que esto es todo lo que había.
Y estaba leyendo un comentario del hermano MacArthur que dice que he visto en las películas y siempre pensé que era como un pan, siempre sacan un pan así. Un niño llevaba el almuerzo de un niño, un pancito, unos panes así. Y dice que era más como un biscuit, más chiquito. Porque no tiene sentido que un hombre grande, un niño lleve 5 panes grandotes, pero eran más chiquitos, como pancitos. Entonces, aún más la imposibilidad. ¿Y por qué es esto? Porque en estos tiempos, como hace 100 años, comenzó un grupo de gente a decir que no, aquí no es que Dios haya multiplicado los panes a los peces, es que vieron que el niño tuvo un buen corazón y quiso compartir su lonche, su almuerzo con ellos, y todos los demás viendo al niño también tuvieron compasión y compartieron su almuerzo con todos. Eso no es lo que la Biblia dice, pero es lo que muchos cristianos ahora creen. Cristianos, la Biblia dice que ahí no había nada. El texto lo recalca vez tras vez. Averígüenlo. 5 panes y 2 peces. En Juan 6:8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? No es posible. Con eso no le podemos dar de comer a 15,000 personas. Como que la fe no terminaba de arrancar por lo menos Felipe dijo, aquí hay esto. Muchas veces vemos las cosas, decimos que confiamos en Dios, pero como Felipe, pero solo tengo esto, 5 panes, 2 peces. Necesito $10,000, pero solo tengo 100. Como cuando prendemos un carro, taca, 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 y no termina de arrancar. Creo que eso le pasó a Felipe, y no culpo a Felipe, porque todos somos así. Pero Felipe vio el agua convertida. Nosotros tenemos el testimonio del Espíritu Santo que vive adentro de nosotros, y aún así, porque somos carnes, luchamos en contra de él todos los días. No puedo culpar a Felipe. Esto es para glorificar el nombre de Dios a través de todas las edades, para que esta falsa teoría sea acabada. Juan 6:10. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los panes, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Con los discípulos perdidos, no sabiendo qué hacer, Jesús toma el control y los pone a trabajar, a hacer recostada a la gente. Y leemos, aquí no nos dice en Juan, pero creo que Marcos sí nos dice que los sentó de 50 y 100. ¿Para qué? Yo creo que para poder organizarlos mejor, para que los discípulos pudieran pasar y repartir el pan, porque si hay 15,000 personas tiradas por un monte, ¿cómo se mueven? El Señor Jesucristo está organizando y los pone a trabajar. Su fe les falló, pero no la obediencia. Muchas veces a todos nos ha fallado la fe, pero tenemos que ser disciplinados y ser obedientes, aunque no sintamos nada, porque yo nunca he leído en la Biblia que dice, cuando sientan, cuando conozcan, dicen Colosenses, cuando tengan sabiduría, ciencia de Dios, entonces están en Dios. Y había mucha hierba en aquel lugar. Eso me trae recuerdos del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová, Dios, estaba ahí dándole descanso a esta gente, que solo lo único que querían era llenarse los estómagos. Dice que había mucha hierba. Eso nos da a entender que eso tiene que el que está narrando esto es un testigo ocular, y que el evento tomó parte entre marzo o abril durante la Pascua, antes que llegase el verano y quemara toda la hierba. Marcos 6:40 dice que de los grupos de 50 y 100,
Los 4 evangelios nos dicen que había más de 5,000, ya lo leímos en Mateo 14:21. Sin algún alboroto o sin ningún show, Jesús toma aquellos panes y da gracias. El Señor Jesús no creó cantidades, ahí les va. No. Los partía y los distribuía, dice. Los partía y los distribuía, poniendo a trabajar a sus discípulos. ¿Qué pasaría por la mente de las masas de la gente viendo al Creador crear? No sé qué me pasaría a mí, me pongo a pensar y verdaderamente no sé eso. Mateo, Marcos y Lucas documentan que Jesús distribuyó la comida usando a los discípulos. Dios trabaja a través de humanos débiles. Trabajó a través de Moisés, que era el hombre más humilde de la tierra, dice Números 12:3. Trabajó a través de Gedeón, el menor de la familia más chiquita de Manasés, Jueces 6:15. Y el Señor trabaja entre usted y yo. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Primera de Corintios 1:27. El Señor Jesús no hace nada a la mitad. Felipe hablaba de una mordidita. Todos comieron hasta llenarse abundantemente. Recogieron 12 cestas. Los apóstoles recogieron 12 cestas de 5 panes y 2 pececillos. Esto demuestra que aunque Dios suple en abundancia, tenemos que ser mayordomos inteligentes con lo que Dios nos dé. Y de paso, de eso estamos estudiando con el pastor en el siguiente culto, la mayordomía, cómo llevar a cabo esto. Ahora vamos a leer Juan 6:14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esta es una referencia de Deuteronomio 18, que dijo Moisés: busquen a uno como yo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesús los sanó, Jesús les dio de comer, y ellos pensaban: vamos a poner un rey sobre ellos, sobre nosotros. Somos 5,000, 5 legiones, porque acuérdense, Israel tenía el pie de Roma en la nuca. Y había mucha gente que se quería rebelar. Yo creo que esta gente, no dice aquí, pero leyendo lo que sigue, y supongo que a todos leyeron el resto del capítulo 6, o si no, vaya y léalo. La gente piensa: tenemos uno que nos puede dar comida, tenemos uno que si nos puede sanar, si nos pasa cualquier cosa, aquí la hacemos, aquí podemos rebelarlos contra el César. Pero, ¿qué dice Zacarías 4:6? El reino de Dios no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. La mayor señal, ha hecho muchas señales el Señor aquí, en lo imposible. Pero la mayor señal que debemos entender, creo yo, en nuestras vidas, es que hemos entendido el Evangelio y quién es Jesús. Esa es la mayor señal en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Nos podemos llenar la panza, pero si nos llenamos el estómago, ¿de qué nos sirve si nuestra alma va para el infierno? En Romanos 8:7 dice que los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a su ley, ni tampoco pueden. La mayor señal es que hemos reconocido quién es Jesús, porque todos hablan de Jesús, pero no el Jesús bíblico. Y Dios nos ha dado esa señal a nosotros, o sea, nos ha dado esa vida nueva, nos ha regenerado, nos ha dado sobreabundantemente su Espíritu Santo. Dios no hace nada a la mitad. Nos dio sobreabundantemente su Espíritu Santo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, entonces vamos a orar para sellar la clase. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, bendito Señor, y has preservado tu palabra a través de tantas edades, bendito Señor. Tanta gente que ha
ha dado su propia sangre para preservar esta palabra, bendito Señor. Ayúdanos a amarla como esa gente la amó. Ayúdanos, bendito Señor, a atarla a nuestro corazón, a nuestras mentes, que tu palabra abunde en nuestras bocas, Padre Santo. Bendito Señor, estas señales que tú has hecho siguen dando fruto, Padre Santo, día tras día, Padre Santo. Gracias, bendito Señor. Ayúdanos a que tu palabra quede siempre en nuestros corazones. Te pido por todos los que estamos aquí, bendito Señor, que tu palabra dé fruto a su tiempo, bendito Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado. Gracias por el pueblo que está aquí. Los dejo en tu presencia y en tus manos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.